El título de este día es La palabra de Dios es eterna. ¿Por qué es la palabra de Dios eterna? Porque la palabra de Dios y Dios una es. Donde está la palabra de Dios, está Dios. Donde está Dios, está su palabra. Y la palabra de Dios siempre se cumple porque Dios no puede mentir. Escuchemos un poquito esta canción. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Mis amados y mis amadas, el pacto de Dios es su palabra. Es un pacto hecho con sangre santa, con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y es un pacto que Dios cumple siempre, porque sus promesas son sí y amén. En Isaías 40, el verso 8, declara la palabra de Dios. Estoy en la traducción hoy, Dios habla hoy, DHH. Pero usted puede seguirme leyendo en su traducción, cualquiera que usted tenga en sus manos. Pero estoy en la traducción Dios habla hoy. Isaías 40, el verso 8. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme y para siempre. Mis amados y mis amadas, todas las cosas a tu alrededor caducan, se envejecen, mueren, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por miles de años han tratado de destruir la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no se puede destruir. La palabra de Dios es eterna, dura para siempre, por toda una eternidad, hasta la eternidad. En Mateo 24, el verso 35, Jesús lo confirma. Dijo, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. No dejarán de existir, porque la palabra de Dios prevalece para siempre, por toda una eternidad. En Mateo 4:4 el Señor dijo, pero Jesús le contestó, las escrituras dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios, porque desde Génesis hasta Apocalipsis o Revelación, la palabra de Dios existirá por toda una eternidad. Entonces, si no solo de pan viven los hombres de este mundo, entonces entremos a la palabra de Dios para comer el pan vivo, el pan que quita el hambre, para tomar el agua viva, el agua que sacia la sed, que emana de la palabra de Dios. En Juan 1:1 dice la palabra, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Jesús es la palabra que existía desde el principio. Desde el principio. Entonces, si aquel que es la palabra existe desde el principio, enfoquémonos en él. Miremos hacia él. Pongamos nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestro sentimiento a aquel que desde el principio existe.
En Juan 1:14 declara la palabra de Dios. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Mis amados, mis amadas, sabemos que Jesús nació de una manera supernatural a través de la Virgen María cuando el Espíritu Santo reposó sobre ella y fue impregnado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo que se impregnó en la Virgen María para convertirse en humano, para venir a esta tierra, para morir por nosotros, para derramar sangre santa por el perdón de nuestro pecado. Mis amados, mis amadas, Jesús es la palabra eterna. Jesús es el Dios eterno. Dice la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para sí mismo, no tomando el mundo en cuenta sus pecados, y nos dio a nosotros el mensaje de la reconciliación. Esto se encuentra en 2 Corintios 5:19, que era Dios que estaba en Cristo reconciliándote a ti y a mí en la cruz del Calvario. Entonces la palabra eterna se hizo carne, habitó entre nosotros, caminó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos la gloria de Dios, que ese es el Espíritu de Dios. Manifiesto en Cristo y ahora manifiesto en ti y en mí, porque dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en ti y en mí abundantemente por el Espíritu Santo que ya nos fue dado. Entonces el Espíritu Santo, que es la gloria de Dios morando en nosotros, nos revela su palabra. 2 Timoteo 3:16-17 declara: toda escritura está inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué la palabra útil? Para enseñar, para reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios o la mujer de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Cuando usted hable la Biblia en Génesis y sigue hasta Apocalipsis, Revelación, es la palabra inspirada por Dios. Usted está hablando con Dios y Dios le está hablando a usted. La palabra de Dios es divina, la palabra de Dios es santa, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eterna. Dice Hebreo 4:12, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Los líderes del mundo que están tan confundidos en estos días tienen que abrir la palabra de Dios antes de reunirse, orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y permitirle la palabra de Dios que le dé entendimiento, sabiduría y conocimiento. La palabra de Dios es lo único que está haciendo falta en estas reuniones. En la palabra de Dios es sabiduría. Cómo resolver los problemas sociales, raciales, las enfermedades, los virus, las plagas que se han levantado, las guerras, se solucionan con la palabra de Dios. Él fue el que creó los cielos y la tierra. En Génesis, lo vemos desde allí, de Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. El Espíritu de Dios se encontraba presente. ¿Cuál Espíritu? El mismo Espíritu Santo que impregnó a la Virgen María para que Jesús viniera al mundo, para que nos declarara que la palabra de Dios es verdad. Porque lo que se dijo en Isaías 48 era antes de Jesús nacer, más de 750 años antes de Jesús nacer. Luego Jesús en Mateo 24 lo confirmó y dijo: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. La palabra de Dios no se va a dejar de cumplir. Entonces tenemos que ir al libro eterno para ver lo que el libro eterno nos quiere decir.
porque el libro eterno, que es la palabra de Dios, dice en Mateo 4:4 de nuevo, pero Jesús le contestó, las escrituras dicen, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. La palabra de Dios es la Biblia. La Biblia son las instrucciones que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros para que le encontremos la solución a los problemas que existen en nuestras vidas, tanto personales como mundialmente. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es lámpara a mi pie, Señor. Gracias te damos, Señor, que en este camino, en este mundo, tu oscuridad no ha dejado la luz. Tú eres la luz. Y como tú eres la luz se refleja a través de tu palabra. Enséñanos, Señor, a dedicarle tiempo a tu palabra para poder entenderla. Porque la palabra de Dios hay que dedicarle tiempo. Estos 5, 7, 8, 9, 10 o hasta 15 minutos que yo te mando la palabra no es suficiente. Tú tienes que sentarte a diario con la palabra de Dios, con una nota, con un lapicero, un lápiz. El Señor te dirá lo que tú tienes que hacer porque allí están las instrucciones claras. Así que feliz día en este día maravilloso, que siga disfrutando la presencia de Dios Padre a través de su palabra. Amén.